Bueno, vamos a realizar la explicación del tema de valoración aduanera. Básicamente, ¿para qué se determina o cuál es el objeto de determinar las diferentes modalidades o los diferentes estadios en términos de valoración aduanera? Pues es para poder determinar el valor de la mercancía sea la aduana de origen o la aduana de destino. ¿Qué legislaciones acompañan ese ejercicio de valoración? Básicamente, la legislación aduanera local. Cuando hablamos local estamos hablando de tanto el país de exportación como el país de importación. El ejercicio de nomenclatura arancelaria, ¿sí? Y el ejercicio de valoración en aduana de las mercancías importadas para poder determinarse la normatividad de origen, ¿sí? Recuerden que la normatividad de origen se deriva o digamos que es uno de los objetivos para poder aplicar los beneficios negociados en los diferentes estados de negociación internacional, en los diferentes aspectos de los acuerdos de negociación, de los acuerdos de libre comercio. Entonces, ¿qué tenemos en términos de valoración aduanera? Que se pueden determinar por importación del valor en aduanas, es decir, en el momento que la mercancía llega a aduana es declarada por qué monto o cuáles son las características para que se determine el monto de esa aplicación. En esto, obviamente, hay una metodología en términos de transacción o metodologías alternativas para aquellos bienes de los cuales no sea, digamos que expedito o susceptible de determinar ese valor. Para aquellos modos o métodos de transacción, pues el ejercicio de la compraventa no afectada y es conocido el ejercicio. Para los métodos alternativos, pues cuando por ejemplo no hay referentes históricos, no hay una forma fácil de poder determinar ese método. Tenemos diversos métodos. El primero es el valor de las mercancías importadas, y esto genera un récord histórico cuando el precio o el estándar se da por el historial de mercancías que han ingresado al país en esas mismas características. También es importante decir que digamos que una parte de la importancia es el seguimiento que le da, en el caso nuestro, la Comunidad Andina de Naciones a esa valoración aduanera. ¿Para qué? Pues para poder determinar, entre otras cosas, el monto, los montos de las mercancías y qué tipo de mercancías llegan a nuestros países. Entonces, cuando hablamos de valor de transacción de mercancías importadas, decimos que el precio realmente pagado por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor, o en beneficio de esto incluye todos los pagos hechos por condición de la venta de las mercancías importadas por el comprador al vendedor o por el comprador a una tercera parte para cumplir una obligación del vendedor. Es decir, si podamos tener pagos parciales o pagos totales, y que se determine el valor de la mercancía por la misma reglamentación o la misma valor que el importador declara. Cuando el valor de la transacción o por el valor de transacción de mercancías idénticas,
Eh, es decir, el valor se calcula teniendo en cuenta que hayan sido mercancías que sean homólogas o sean idénticas. Digamos que como para entrar en contexto, para hacer un poquito más de claridad, digamos que estamos trayendo una máquina en donde aduaneramente es difícil determinar el valor de esa mercancía, o se presentan ciertas dudas sobre esas mercancías, sobre el valor de esas mercancías. ¿Qué hacemos o digamos que cuál es la actuación de la aduana en ese caso? Poder determinar que la mercancía o que el valor que se declara de esa mercancía es el valor más cercano de la mercancía en términos reales, ¿sí? Es decir, que no se está haciendo ningún tipo de artimaña para poder bajar el valor de la mercancía, pues obviamente para disminuir el impacto de los gravámenes o del pago de gravámenes, ¿sí? La siguiente es cuando tenemos mercancías similares. Es posible que no tengamos mercancías iguales, ¿sí? Pero sí es posible que se pueda determinar, o por su uso o por su composición, que hayan mercancías que son de alguna manera homólogas o que tienen características similares. Entonces la aduana, pues, de alguna manera tomará actuación para poder determinar el valor de esa mercancía. Cuando de alguna manera ni son similares, ni son idénticas, ni hay antecedentes, entonces la aduana comienza a tener actuaciones deductivas sobre el valor de esa mercancía. Es decir, comienza a nutrirse de información, sea por la composición, sea por el uso, sea por otro tipo de mercancías que están en el resto del mundo, y eso hace que las mercancías de alguna manera pueda determinarse por una serie de cálculos cuál sería el valor de esa mercancía, teniendo en cuenta el origen, teniendo en cuenta su manufactura, etcétera, etcétera. ¿Sí? La siguiente es cuando se determina por el valor de reconstruido, ¿sí? Es decir, de alguna manera, si no podemos identificar el valor de las mercancías a simple vista, pues lo que vamos a hacer es valga la expresión, un despiece de la mercancía. Entonces podemos, no sé, si sabemos que es una máquina extrusora de plástico, entonces sabemos que esa máquina, pues obviamente va a tener un motor, va a tener unos sistemas de transportación del producto, tanto terminado como materia prima, va a tener unas tolvas de almacenaje de la materia prima, va a tener unas unidades de calentamiento, va a tener unos conductos para que ese material calentado, ese material líquido se traslade, va a tener unos moldes. Entonces, cuando sabemos la composición de esos elementos, cuando sabemos la disposición de esos elementos, pues podemos determinar de alguna manera el valor de esa mercancía, ¿sí? Y por último, que es el valor del último recurso, cuando de alguna manera no hay otra forma de la cual podamos tener información o podamos determinar el valor de esa mercancía, pues lo que hacemos es utilizar recursos pues que obviamente pues no estén
ya agotados, para poder determinar lo que es lo que la legislación puede determinar como criterios razonables. Respecto a eso, pues hay una normatividad que trata de ser clara a partir del GATT del 94, del Sistema General de Preferencias, que acerca a las aduanas, pues a hacer una valoración adecuada y conforme de los bienes. Ya con esto terminamos el ejercicio o el tema de valoración aduanera. Entonces vamos en la próxima grabación vamos a continuar con el ejercicio.